Bienvenidos a la tercera y última parte de esta entrevista. Les agradecemos sus comentarios positivos y llenos de respaldo. Te invitamos a ver la primera y segunda parte de esta entrevista. Los links los encontrarás en la caja de comentarios y al final del video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestros videos. Prosiga usted, mi capitán. Señor almirante, viendo la decadencia, de pronto el mantenimiento y el desvanecimiento del poder naval venezolano, ¿por qué la Infantería de Marina de Venezuela sí ha reencontrado equipos, sí ha asumido nuevas capacidades? O sea, ¿por qué ese trasfondo? ¿Por qué la Infantería Marina venezolana es la consentida? Eso tiene una explicación. ¿Por qué Remedios y Chazos está ahí? O sea, todo empieza cuando Chávez llega al poder, cuando los golpes de Chávez, o sea, cuando Chávez intenta el golpe de él el 4 de febrero, prácticamente la Armada no participó. O sea, no tenía gente en la Armada, no pudo captar gente en la Armada, muy poco. Se dicen uno que otro, al final creo que no se logró comprobar. Para el golpe del 27 de noviembre, que es el siguiente golpe después del fallido de Chávez, allí participa la Infantería de Marina y participa también la gente de operaciones especiales de la Armada. Estaban involucrados en ese golpe. En ese golpe estaba involucrado, fue público y notorio, que además de estar involucrado el almirante Gruber Oderman, que era Infantería de Marina, el almirante Cabrera Aguirre, era infante de Marina, fueron los dos oficiales de más alta jerarquía que participaron en ese movimiento del 27 de noviembre. En la escala jerárquica, luego siguen dos capitanes de corbeta que estaban involucrados en el movimiento. Esos dos capitanes de corbeta eran de la Infantería Marina. Entonces, prácticamente cuando Chávez llega y gana las elecciones en el año 98, él dentro de la Armada, la gente de confianza para él eran todos de la Infantería Marina, pero fueron los que se unieron al movimiento del 27 de noviembre con el almirante Gruber. Entonces, él inmediatamente nombra a los dos edecanes de la Armada que Chávez nombra, eran estos dos capitanes de corbeta, que uno se llama Aníasio Turcio, llegó a ser el primer comandante de la Armada de la Infantería Marina. Nunca la Armada venezolana había tenido un comandante general infante. Aníasio Turcio, un oficial golpista de esa época, llegó desde decán de Chávez, llegó a ser comandante de la Armada. El otro oficial que participó con él era un oficial un poco más inteligente, de preparación profesional y de preparación intelectual mucho más elevada, y ese oficial nunca se preocupó por cargos de comando ni nada por el estilo. Llegó a ser contraalmirante, hasta ahí llegó, no tuvo cargos de relevancia. Entonces Aníasio Turcio es el oficial que prácticamente movía los ascensos. O sea, desde que Chávez llega al gobierno, las decisiones de ascensos a almirantes eran manejadas por Cabrera Aguirre, por Gruber Oderman y por Aníasio Turcio, o sea, por 3 infantes de Marina. Y ellos iban colocando en esos ascensos a las oficiales de la Infantería Marina que a ellos les convenía y a algunos de la flota. Ellos van metiendo, llega un momento en que ya ellos logran desplazar a los de la flota, y ahí en adelante prácticamente todos los comandantes de la Armada, a partir de, yo creo que hace 10 años atrás, han sido casi todos de la Infantería Marina. Y por supuesto ese acercamiento con Chávez, y por ser de la Infantería Marina, ellos les permitía pues hablar con Chávez directamente y pedir recursos para la Infantería Marina. Y es por eso que ustedes ven que la Infantería Marina realmente es la única que pudo aprovechar todo ese dispendio de dinero del régimen de Chávez, porque es que inclusive la repotenciación de la 21 y la 22 le toca al gobierno de Chávez, pero ya esos contratos estaban casi listos, prácticamente ya firmados cuando Chávez llega al gobierno. Él no podía hacer nada. Y la compra de los patrulleros oceánicos de vigilancia oceánica y del litoral con España
ya ese contrato estaba muy adelantado también cuando Chávez llega. De hecho, yo como director presidente del Comité Permanente de Armas y Electrónica, a mí me tocó viajar a España varias veces a evaluar los sistemas de armas que España estaba ofreciendo, los sistemas de armas y electrónica que España estaba ofreciendo para esos barcos, que nosotros en aquella época hablábamos de corbetas. No se hablaba de patrulleros oceánicos, sino de unas corbetas. Y se hablaba de un sistema de armas, por supuesto, muy diferente a lo que realmente esos barcos terminan, porque esos barcos terminan siendo construidos y entregados, pero el armamento que se suponía que iban a tener nunca no se terminó de concretar. O sea, son barcos de patrullaje con un armamento muy limitado. Se logró la electrónica que se hablaba de un principio, y tenían, digamos, todo el sistema de electrónica sí se logró que se instalara, pero el sistema de armas quedó muy disminuido. Y eso también en parte tiene que ver con los movimientos de intereses dentro de la Armada, de recursos dentro de la Armada, en esa preferencia por la infantería marina y no por la flota. El único que pudo ahí jalar un poquito a la flota creo que fue el último comandante general de flota, que era Laguna, el almirante Laguna, pero él era submarinista. Y él trató de hablar, inclusive se habló de la adquisición de unos submarinos en Rusia. El único que pudo hacer algo, que intentó hacer algo por meterle algo a la flota, fue el almirante Laguna, que al final no logró nada en concretar unos contratos para unos nuevos submarinos. El resto de los comandantes de la Armada que han llegado, hasta el actual inclusive, son todos de la infantería marina. Y la explicación que yo les di, les acabo de dar, pues obedece también a esas simpatías entre ellos desde la época del golpe hacia acá. Señor almirante, debido a sus conocimientos y a sus contactos, ¿usted nos podría decir qué opinión tiene o qué noticias tiene acerca del estado operativo de las demás fuerzas bolivarianas, en este caso Fuerza Aérea, Ejército, Guardia Bolivariana? En fin, ¿qué nos podría decir acerca de ese? El problema personal y técnico es igual para todas las fuerzas. El problema de los sueldos es igual para todos, el problema de la moral, el problema de cómo están esa gente, aplica por igual a todas las fuerzas. Realmente dentro de las Fuerzas Armadas, los únicos que están tranquilos y contentos son aquellos que están ubicados en cargos en donde hay recursos, manejo de recursos. Todos aquellos oficiales que están en ministerios, que están en gobernaciones, en alcaldías, que están en la industria petrolera, en empresas creadas precisamente para dárselos a los militares, pero que manejan recursos del Estado. Entonces esa gente está muy bien porque está manejando muchos recursos y además de eso les permite obtener dinero ilegal a través de la corrupción. Entonces, lo que les digo de la Armada, eso no es diferente, los sueldos y el problema de las comidas, el problema de los repuestos, el problema de los uniformes, eso aplica por igual a todas las fuerzas. O sea, el hecho de que no tengas técnicos para los radares de un barco, eso aplica para los radares de defensa aérea de la Fuerza Aérea. Igualito, para el sistema de misiles de la defensa aérea. Porque el problema técnico es el mismo. Si tú el hombre que preparaste en Rusia, lo capacitaste por 1 año, 2 años, se te fue, ¿cómo lo reemplazas? Con un hombre que sale de una escuela, de un proceso de formación en Venezuela, donde técnicamente no les están exigiendo, sino que lo que están es adoctrinándolos, es pura ideología. Entonces las escuelas de formación de oficiales y de suboficiales dejaron a un lado la parte académica profesional y lo que se dedican más es a la ideologización de la gente. Entonces el recurso humano con el cual ellos necesitan realmente para sostener maquinarias, equipos electrónicos, etcétera, etcétera, no lo tienen. Entonces cualquier cosa que ellos logran recuperar, bien sea porque se traen técnicos rusos y logran recuperar los tanques o logran recuperar unos radares, eso en el tiempo se cae porque no tienes al técnico que es el hombre que necesitas tú para detectar
cuando se presenta una falla y cómo reparar esa falla. Si tú no tienes a ese hombre, el equipo se te para y se murió. Porque no hay forma ni manera de ponerlo a funcionar otra vez, no tiene con quién. Entonces eso aplica para un tanque, para un vehículo táctico, para un equipo de comunicaciones, para radares, para aviones, para todo. Entonces, digamos que la incidencia de ese problema de que ellos mismos crearon, porque ellos crearon ese proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas, de llevarlo a ese momento, hoy día, entonces ese problema se revierte contra ellos porque ellos hoy día sí quisieran tener unas Fuerzas Armadas listas para poder enfrentar cualquier amenaza. Entonces hoy lo único que les queda realmente es hacer propaganda y montar un show para poder decir que realmente tienen unas Fuerzas Armadas listas para enfrentar cualquier tipo de amenaza del exterior. Señor almirante, teniendo en cuenta que usted nos habló ahorita de la situación de los submarinos, ¿cuál es la situación del Sábalo y el Caribe? Porque entiendo que estaban también en ese proceso de mantenimiento que nunca pudo finalizar. Sí, ellos sometieron a los dos submarinos a un proceso de modernización en Venezuela. El proceso en uno de los dos submarinos resultó muy positivo, por lo que yo pude leer de información que me dieron. Se lograron trabajos con muy buenos resultados, inclusive de diseños propios venezolanos. Pero el problema está en que el trabajo ese proceso duró tanto que cuando sacaron a flote, pusieron a navegar al primer submarino, ya las baterías estaban a punto de vencimiento y ya están fuera de su tiempo de vida. Entonces, todo el esfuerzo que se hizo se acaba porque no tienes ahora, ya las baterías ya murieron, tienen su tiempo de vida caducado. Y eso me imagino que repercute para poder terminar al otro, porque si el otro va por el mismo camino, ¿para qué entonces van a hacer un esfuerzo si cuando lo saquen va a tener ya las baterías vencidas? Entonces, el problema principal con los dos submarinos es que se hicieron unos trabajos, pero al final terminaron con las baterías vencidas. Y por supuesto, lo que estamos hablando de deficiencias de tripulación también les afecta a ellos por igual. Y en mayor proporción, porque formar un submarinista pues lleva tiempo. Entonces no es lo mismo embarcar un técnico en una unidad de flota que no sepa nada, que va aprendiendo con el tiempo. Pues en los submarinos ese proceso es completamente diferente. Para embarcar a un tripulante de un submarino necesitas someterlo a un proceso de formación y capacitación que es largo. Y si no tiene gente preparada, adecuada, con la capacidad intelectual para las exigencias de ser tripulante de un submarino, pues es probable que tengan también muchas limitaciones en cuanto a tripulantes. Señor almirante, ¿podríamos deducir entonces que si en este momento se encuentran faltos de técnicos, entonces en caso de un conflicto internacional cabe la posibilidad de que estos técnicos fuesen reemplazados por personal ruso? ¿Qué sabe usted al respecto? Yo dudo que eso sea factible. El problema del lenguaje es una barrera muy importante. El problema, digamos, yo no creo que tampoco el gobierno ruso como tal vaya a ofrecerles soldados profesionales o oficiales para sustituir a los profesionales venezolanos. Yo no creo que eso se vaya a dar. De hecho, esa gente que ustedes ven por ahí como rusos y los quieren hacer ver como soldados rusos, no son soldados rusos. Pues la propaganda de ellos es hacer ver que son soldados rusos que lo están apoyando. Y esos realmente son técnicos de empresas. Y los uniforman para hacer ver, porque es parte del show y de la propaganda. Les ponen un uniforme. Cuando llegan uniformados de rusos. Me imagino que eso es parte de la propaganda. Les montan un uniforme. Pero en la medida que pasan tiempo en Venezuela, como se les acaba el único uniforme que traen, entonces el resto del tiempo que pasan en Venezuela les ponen uniformes de las Fuerzas Armadas venezolanas. O sea, como un profesional, si es que son soldados profesionales, oficiales profesionales rusos, van a permitir que en otro país les den un uniforme de ese otro país. Eso no es concebible.
Entonces, esa experiencia que ellos tratan, esa misma experiencia de que ellos quieren hacer ver de que esos son soldados rusos, eso es un indicador de que Rusia no va a meter en un conflicto a sus soldados, a sus oficiales. Podrá enviar técnicos de las empresas para que les ayuden a reparar y a poner a punto los equipos. Pero que vayan a ser tripulantes de barcos, pilotos de combate, porque no es lo mismo tú mandar un piloto de combate ruso que vuele un avión para un desfile a que vaya a combatir. A menos que realmente Rusia se involucre en el conflicto, como sucede en otros países, en donde ya Rusia sí participa en el conflicto y manda aviones y pilotos. Pero en el caso de Venezuela yo eso lo veo muy lejos. Todo es parte de, todo lo que podemos ver es parte de un sistema de propaganda que quieren hacer ver, de un apoyo ruso que no, para mí no es más que son contratos que hay de por medio, que los rusos tienen que mandar a los técnicos a reparar los equipos porque si no, no cobran el contrato, no terminan de cobrar la plata que le deben. Pero yo dudo que por esas situaciones, por el problema del lenguaje, yo dificulto sobre todo en cuestiones en donde el extranjero va a tener que interactuar con el local, porque no es lo mismo montar un piloto ruso en un avión, él va solo y no tiene que interactuar sino con las comunicaciones y se le ponen a alguien que medio lo entienda y puede ser que él interactúe, pero tú embarcar a un tripulante ruso en un barco nuestro que no los conocen de paso, porque la tecnología de los barcos venezolanos de la Marina es tecnología americana y europea, no es rusa. Ponerlos a operar tanques de guerra, helicópteros y esas cosas, bueno, helicópteros tal vez porque es un tripulante, es uno solo, que es muy individual la operación del piloto, pero ya ponerlo a trabajar en un batallón de tanques o un batallón de la infantería marina, operar tanques, vehículos anfibios, esas cosas, pues yo veo que yo eso no lo veo. El interés ruso, como ya se lo he manifestado, pues más comercial que realmente involucrarse en una situación bélica, en un conflicto bélico en Venezuela. Nosotros siempre hemos tratado de analizar la situación geopolítica que viven nuestros dos países. Aquí, de nuestra parte, y sé que de parte del pueblo venezolano, no se quiere un conflicto armado, no se quiere una guerra. Sin embargo, pues sabemos que este régimen es capaz de todo y capaz de provocar un conflicto solamente por ayudarse a mantener en el poder, ¿sí? ¿Usted podría decirme en este momento cómo ve usted que cómo podría resultar la situación si este régimen decide embarcarse en esta aventura? O sea, ¿cómo ve usted de verdad un tú a tú Colombia-Venezuela? O sea, yo soy un convencido de que ellos no van a soltar el gobierno por las buenas, porque tienen mucho que perder. O sea, tienen de por medio la libertad de ellos. Todos los cabecillas del régimen no aguantan la más mínima investigación, no la aguantan. Bien sea por corrupción, bien sea por violación de derechos humanos, por delito de lesa humanidad. Todos ellos están en cosas como esas y saben que van a pasar el resto de sus días en una cárcel. Entonces, por supuesto, ellos viendo ese panorama, ellos no se van a entregar por las buenas. La única manera que ellos cambien su actitud es que se vean amenazados, vean que su vida corre peligro. Y ahí ellos montarán en una balanza y dirán que vale más, me entrego y no sé, y negocio unos años de cárcel, o me dejo matar o me mata. Realmente esa es la situación. Yo no veo otra. Capacidad de sostener un conflicto bélico no la hay. La Venezuela, insisto, las Fuerzas Armadas es un cascarón vacío. ¿Qué intentarán? ¿Cómo lo veo? Intentarán hacer un daño en Colombia, utilizar las armas, así como lanzaron ese misil tomate. Imagino que inventando y jugando de la suerte de que el misil saliera. Lo mismo harán cuando necesiten realmente generar una situación de conflicto. Lo mismo harán con lo que tienen, con lo poco que tienen y con el piloto que les queda, con aquellos que estén dispuestos a sacrificarse. Entonces yo veo que ellos podrían generar una situación como esa, tratar de originar un daño de cierta magnitud y crear
con esa situación de daño, crear un estado de emergencia en Colombia y apoyado, por supuesto, por toda la izquierda mundial, y tratar de generar un proceso de propaganda para decir que es preferible negociar antes que escalar en un conflicto. Porque ellos saben que si el conflicto escala, lo pierde. Entonces es generar una situación bélica en donde ellos tomen la iniciativa, produzcan un daño severo, pero el siguiente paso es negociar. Utilizar esos daños para decir somos capaces de hacerle ese daño, pero no me toquen. Porque no me toquen implica que van a perderlas todas. Entonces, y utilizar toda esa propagandística, que saldrán los rusos a ayudarlos, a apoyarlos, los rusos saldrán, harán sus declaraciones, los chinos utilizarán toda esa propaganda mundial de la izquierda mundial, más todo el aparataje de izquierda que existe en Colombia, para tratar de generar una situación que los favorezca a ellos para que el conflicto no escale. Si el conflicto escala, la pierde completamente. Y mucho más, tomando en consideración que Colombia es un aliado para los Estados Unidos. Y cualquier cosa que le suceda a Colombia, pues los Estados Unidos va a colaborar. Entonces ellos saben de que esa colaboración de una potencia como Estados Unidos les va a costar muy caro. Entonces ellos puede ser que en algún momento intenten hacer eso. Uno no sabe cómo pueden cambiar las situaciones y esa podría ser la salida de ellos. Generar, como te digo yo, tomar una iniciativa bélica, generar un daño importante y de ahí en adelante evitar escalamiento para ir a un proceso de negociación. Así veo yo la situación. Señor almirante, bueno, teniendo en cuenta la respuesta que usted nos da, ¿cuál cree usted, pues complementando esa respuesta que nos dio, que sea la forma de volver a Venezuela, ese país hermano, a la democracia? No hay otra. Como decimos en criollo, esa gente sale a plomo limpio, no hay otra. Sea por la buena, negociando, etcétera, etcétera, difícilmente se logre el cambio a la democracia como la quisiera todo, a menos que se haga un proceso tipo como se hizo en Nicaragua cuando se sacó el sandinismo, en donde el sandinismo quedó de alguna manera protegido y siguió con poder, pensando en que ese proceso iba a lograr realmente regresar a la democracia, y ahí vemos el resultado otra vez. Ahí están los aquellos viejos, los que eran en aquella época, los revoltosos, los revolucionarios del sandinismo, pues hoy son nuevamente los jerarcas de un gobierno también tan dictatorial y tiránico como el de Venezuela. Entonces, muchos hablan de que se podría dar una salida como esa, como la que se hizo en Nicaragua, pero ahí vemos los resultados realmente. El problema de Venezuela es que el país como tal, las instituciones como tal, necesitan un saneamiento total, una limpieza total. Y eso no se logra con una negociación con esta gente, porque mientras ellos tengan tentáculos de poder en las instituciones del Estado, difícilmente Venezuela va a regresar a una democracia como debe ser. Entonces lo que se puede hacer es que se haga un proceso y que de transición a la democracia que termina realmente regresando otra vez a los orígenes y con más fuerza todavía, con un regreso nuevamente del chavismo o del castrocomunismo con mayor fuerza de la que tuvo anteriormente. Entonces, pues yo realmente, si se quiere ir a una democracia con todas las de la ley, se necesita un saneamiento total. Ese saneamiento total implica neutralizar o acabar con toda esta gente y poder hacer una limpieza total de todas las instituciones, entre ellas, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Señor almirante, bueno, ya que pues en este momento nos escucha mucha gente en nuestro canal, nuestros suscriptores, quisiera usted de pronto dejarnos algún mensaje para el público que nos escucha, tanto el público colombiano como ese público de nuestro hermano país de Venezuela que han seguido esta entrevista. ¿Qué mensaje les dejaría usted a ellos? Pues es lamentable que uno tenga que hablar así de su país y de sus Fuerzas Armadas, pero la realidad nos lleva a tener que ser crudos.
y la situación de Venezuela, una salida realmente, una salida con medios democráticos, pues muy poco probable que se dé. Eso se ve a diario cómo actúa esta gente. Pensar en que se pueda dar un proceso de elecciones transparentes con supervisión si ellos hacen la gana. En las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes prácticamente hubo gobernadores de la oposición que ganaron y no pudieron. Simplemente le montaron una trampa completa y dijeron no, el ganador es este. Y el otro no pudo hacer nada prácticamente porque se iba a un tribunal, el tribunal es de ellos y las actas ya habían sido falsificadas. Entonces pensar que por las vías democráticas se puede hacer algo con ellos es muy difícil porque es una mafia completa delincuencial la que se encarga de regir todas las instituciones del país. Entonces por eso es que yo tengo que decir, desgraciadamente, que la situación, la salida del país no es pacífica. Muy difícilmente puede ser pacífica, a menos que realmente ellos se vean con una amenaza importante, que vean que su vida corra peligro y se vean en la necesidad de negociar o poder sobrevivir y poder darles una salida a ellos, bien sea que se vayan a otros países o colaborar para que su prisión o sus procesos jurídicos o legales sea tan severo. Entonces, esos serían los únicos mecanismos, pero lamentablemente pues la situación de Venezuela ha llegado a unos extremos de composición de la sociedad y las instituciones que el país requerirá de mucho trabajo, de un proceso de saneamiento, de cambio total de las instituciones, que se requerirá tiempo y se requerirá de gente dispuesta y preparada para eso. Colombia, mientras Venezuela esté como esté, pues Colombia será un país amenazado. Difícilmente la paz de Colombia se pueda concretar teniendo allá al lado, por supuesto, protegidos y financiados por ellos y colaborando en el manejo de contrabando de minerales aliados, en el negocio de minerales, de droga, de narcotráfico. Entonces, pues tienen al lado un régimen que prácticamente les da cobijo, protección y le da todo el apoyo logístico a los enemigos de la paz de Colombia. Entonces, mientras esa situación no cambie, pues la paz de Colombia estará en riesgo permanente. Eso es el mensaje que quisiera dejarles, sobre todo a los colombianos que puedan escuchar, que participan pues, de este foro tan interesante de la parte militar, información militar. Muy bien. Ante todo, mi señor almirante, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber estado aquí con nosotros. Sus palabras y la información que usted ha traído a nosotros ha sido de verdad un hito muy grande en este programa. Y de verdad le agradecemos mucho el haber estado aquí, participado con nosotros. Hago extensa, de una vez, inmediatamente hago extensa la invitación para que nos acompañe en futuras ediciones, en futuros programas. Nos encantaría contar con su presencia, con su experiencia y con su visión de los asuntos militares que tratamos. De verdad, la invitación está abierta para que usted siga participando con nosotros. Estuve a la orden, dispuesto a hablar. En esta oportunidad, pues seguramente que se presenten nuevas ocasiones, nuevas situaciones. Sabemos que esto va a ir evolucionando y no sabemos en qué momento se pueda presentar una crisis importante, en donde seguramente tendremos la posibilidad o la necesidad de hacer análisis y evaluaciones de lo que está sucediendo. Y para eso pues, estoy a la orden de ustedes y de todo el foro para que conversemos sobre esos temas. Muchísimas gracias, señor almirante, y agradeciendo también a todo el staff de nuestro programa, por supuesto a mi capitán Nelson Ortega, a mi mayor John Jairo Gutiérrez, a nuestro compañero Johan Herrera,
el director de este programa, el siempre presente Telemaco. Y de mi parte, Estefan Xavier Beltrán, con Orson Rider, ustedes me conocen, desde aquí, desde Bogotá DC, las planicies eternas del arcano país del cóndor. Me despido de ustedes, que tengan buen viento y buena mar. Y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos, por seguir esta serie de podcasts. Esperamos que nos sigan acompañando en futuros proyectos. A nuestro invitado, muchísimas gracias por acompañarnos y confirmarle nuestra invitación para seguir compartiendo de sus experiencias. A nuestra mesa de trabajo también, muchísimas gracias. Y como siempre, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Así que no siendo más, muchas gracias y que Dios los bendiga.